congreso nos vamos a ir a los distritos licenciado en Derecho, director del programa radiofónico La Escópula de la Rusia, y colabora habitual en la revista especializada del sector como Enigma, Más Allá o Anuncio, además de ser autor y coautor de una revista de libros. Así que sin más, os dejo con una charla muy divina y con un toque angélico. Gracias. Bueno, ¿estamos todas? Buenos días a todos, a todas, madrugadores, en esta mañana aparentemente gélida, pero bueno, en Murcia nunca puede hacer frío. Esto, lo que llaman algunos fríos, es fresco, por lo menos para los que somos de León. Daros las gracias a todos por madrugar, por estar aquí en esta mañana angélica. Dar las gracias a Virginia por esta presentación, a Antonio, a María, en fin, a todos los que habéis hecho posible que se organice un año más, y este es el segundo, este congreso de Mazarrón, del más allá, que al final pues es más acá, ¿no? Porque esto permite que todos estemos mucho más cerca, y siempre es la disculpa, ¿no? Un congreso para mí siempre es la disculpa de ver a viejos amigos y de aquellos que no nos conocemos físicamente, pues tener el espacio y el tiempo adecuado para que ese encuentro se produzca, ¿no? Siempre es bueno ese contacto del ponente que parece que está en un sitio distinto, como en este caso, aquí en este podio, en esta palestra, pero que en el fondo todos buscamos lo mismo, buscamos la verdad, buscamos conocer un poco más lo que nos rodea y sobre todo buscamos conocernos un poco más a nosotros mismos a través de esa palabra tan genérica que es el misterio. Y cuando se habla de misterio, y este congreso ha sido yo creo que una buena muestra, se puede abordar desde muchísimos puntos de vista. Son muchos los temas que se han tratado, muchísimos los temas que se tratarán, porque estoy seguro que este congreso tendrá continuidad en el tiempo, pero siempre con un leitmotiv, con un denominador común, que es esa inquietud que todos tenemos por aprender algo nuevo, ¿no? Y sobre todo por sentirnos en un mundo que parece que va a la deriva y que parece que todo lo que nos llega es malo, pero sentirnos en un mundo privilegiado, ¿no? Porque hay más cosas buenas que malas, a pesar de que los medios de comunicación se encarguen en detallar más las malas. Hay muchísimas cosas buenas, lo que pasa es que las cosas buenas muchas veces están hechas por personajes a veces anónimos, que pasan desapercibidos, auténticos ángeles sin alas, que están ahí en el momento oportuno y muchas veces una sola palabra, un gesto, una sonrisa sirve para iluminar un día. Yo espero que esta charla que he preparado para vosotros, que es una pequeña investigación particular que he hecho, es la primera vez que doy esta charla, pues sirva para eso, ¿no? Para aportar a cosas que a mí me han servido dentro de esa investigación, que he hecho a lo largo y a lo ancho de este folclore, de estas leyendas patrias que son enriquecedoras, ¿no? Y que luego son comunes con otras leyendas del resto del mundo. Pero que a mí me dio una perspectiva de ciertas leyendas que hasta ese momento eran leyendas y que luego he visto que habría una cierta conexión con los acontecimientos que os voy a contar. A mí siempre me han interesado las leyendas que dejan huella, es decir, que no solo se quede en una leyenda, de esto que se dice, se cuenta, pero que luego no hay un testimonio físico. Me gustan esas leyendas que luego hay algo, aunque luego ese algo sea mentira o sea una falsificación, pero que de alguna forma queda constancia en ese inconsciente colectivo y sobre todo en esas creencias populares de que esa leyenda tuvo una cierta credibilidad en el momento que se produjo. En el caso de esta charla que quiero daros, estas obras divinas, estos regalos angélicos, me llamó la atención el ver que ciertas leyendas se repetían, pero no se repetían en una época concreta, sino en distintas épocas, pero siempre con unos requisitos que eran comunes. Y tanto es así que pensé que efectivamente había como todo un plan oculto o un plan angélico en ese modus operandi. Y dentro de ese plan angélico, que me llamó la atención, ya digo, sí que empecé a pensar, a ver si tenemos la posibilidad de verlo.
Y pueden pasar un segundito, a ver si ya tenemos las imágenes. Deberían pasar. Mira, a ver, ¿cuál puede ser? ¿Con el ratón? No, estaba dando aquí para... Debería ser aquí, ¿no? Ah, es que va más lento, entonces, claro. Sí, por eso decía. Sí, estaré contando, pero bueno, en principio daría este mando, ¿no? Este normalmente solía ir. ¿O va más lento? Venga, vamos a empezar. Vamos ahí. Perdonar las cuestiones técnicas, pero esto siempre forma parte del plan angélico también. Lógicamente ahí debería pasar. No va, por eso. Por eso no, pero no va. Va, pero va lento, o sea que le está esperando recepción. Porque se ve que hay algo abierto. Claro, por eso digo, mira a ver, porque hay algo que lo está ralentizando. Algo debería ir, pero bueno. Si todo va bien, sería estupendo. Bueno, solucionada esta pequeña circunstancia técnica que no tiene mayor importancia, porque cuando hablamos de ángeles, igual que cuando hablo de duendes, siempre pasa algo, lo cual forma parte del juego. Es como una especie de guiños, ¿no? Como diciendo, cuidadito, que estamos aquí y estamos observando lo que vas a decir. Y lo que voy a decir no creo que sea ningún tipo de revelación, pero sí poner un poco ciertos puntos sobre las síes de esas leyendas que a mí particularmente me ha llamado la atención. Dentro de ese plan angélico, yo he detectado esas 4 actividades, ¿no? Por una parte, esta que estáis leyendo en la pantalla, son personajes, casi siempre masculinos, que surgen para dar remedios terapéuticos, señalan normalmente fuentes de agua milagrosa, contra epidemias de peste. Y este modus operandi sobre todo se produce en esos siglos XIV y XV, por lo menos donde más profusión de datos he encontrado. Por otra parte, hay otros que se dedican a pintar crucifijos en paredes que luego no desaparecen por mucho que se intenten borrar. En Morata de Tajuña, por ejemplo, es un pueblo de Madrid, hay un caso de esos, o hubo un caso de esos, al final desapareció porque quitaron la pared y el crucifijo, pues desde luego ya no existe, ¿no? Pero también, por mucho que se intentaba lijar aquello o borrarlo con lejía, el Cristo volvía a aparecer, ¿no? Como si estuviera pintado con algún tipo de pintura sobrenatural. Así que eso era otro tipo de actividad que particularmente llamaba la atención, ¿no? O los que realizan cruces o tallan imágenes de la Virgen o de Cristo, que veremos algunos casos, porque os he traído imágenes de esas leyendas que dejan huella de esta imaginería religiosa y que tienen toda una leyenda divina detrás. Y por último, dentro de esas 4 actividades, los que ayudan en el diseño y la construcción de ermitas y monasterios en un tiempo récord. O sea, esas son como 4 actividades. Evidentemente, los que daban remedios terapéuticos, pues forma parte de la leyenda, porque ahora no tenemos la prueba de que aquello era real, pero desde luego sí están esas leyendas. Los que petaban crucifijos en las paredes, por desgracia, ha pasado muchísimo tiempo y también todos ellos han ido desapareciendo, porque ha habido muchos acontecimientos bélicos a lo largo de la historia de España y sobre todo porque, fijaros, es muy curioso, ¿no? Todos los siglos de tradiciones que tenemos en España, y tenemos muchísimas, ¿no? Porque es un pueblo de culturas por donde ha pasado cantidad de civilizaciones, dejando cada uno no solo su huella histórica, sino también su huella legendaria, justo prácticamente en un siglo, prácticamente desaparecen muchísimos de esos testimonios que formaban parte, ya digo, de nuestra identidad. Esto con la desamortización, por ejemplo, de Mendizábal en 1834, con la invasión napoleónica y con la guerra civil, esos 3 acontecimientos dieron un cambio brusco y sobre todo nos dejaron huérfanos de multitud de testimonios, de objetos, de reliquias o de pruebas en general que evidenciaban que esas leyendas que nos estaban contando nuestros tatarabuelos pues tenían una cierta realidad, ¿no? O
sea, que para que veáis que después de 500, 600, 700 siglos, al final, en esos tres acontecimientos, por distintas razones, hemos perdido una cantidad de información tremenda de la que todavía estamos sufriendo las consecuencias. Esta observación me parece también importante, por eso la he querido reflejar por escrito, ¿no? Es una época en que se dan muchísimas apariciones marianas, siempre apariciones femeninas. Es una época, estamos hablando de época de la Reconquista, épocas medievales, la mayoría de ellas, en las que se producen encuentros de imágenes, por una parte, esas imágenes que están en los huecos de los árboles, o dentro de cuevas, o bajo la tierra, que siempre aparecen en sitios muy concretos donde se les construyó ermitas, o bien apariciones marianas, sencillamente entidades sobrenaturales, luminosas, para dar un tipo de mensaje o para que se construya también una ermita y a partir de ese momento se convierte en un lugar de poder, un lugar mágico. Pero sin embargo, todos los signos, las obras, sean imágenes, cruces o ermitas, siempre son realizadas por entidades masculinas. Es como si se dividieran el trabajo, ¿no? Tú te apareces y yo hago el Cristo. Bueno, una especie como, ya digo, parece anecdótico, pero desde mi punto de vista yo creo que había todo un plan orquestado, porque he detectado que hay 10 pautas comunes en todo este tipo de leyendas. Eso me parece oportuno, decirlas al principio y luego comentaré algunos de los casos particulares. Hay muchos, pero he seleccionado unos cuantos. Dentro de esas 10 pautas comunes, la primera es que son artistas ambulantes, 1, 2, 3 hombres, no más, siempre jóvenes, siempre vestidos de mendigos, de peregrinos o de romeros, casi siempre están haciendo el Camino de Santiago, van o vienen de Santiago de Compostela y mira tú por dónde aparecen casualmente en esa localidad que están necesitando su ayuda, o bien porque hay una epidemia que necesita ser eliminada cuanto antes con alguno de esos remedios divinos, o sencillamente porque hace falta hacer una imagen religiosa. Se dejan ver principalmente entre los siglos XV y XVII, aunque hay excepciones, como luego comentaré. Recorren áreas geográficas concretas según las épocas en que se han visto, es decir, he visto que hay una concentración de estos extraños peregrinos en ciertas zonas que hacen determinados objetos y en otras épocas, en otros siglos, hacen otras cosas en otras zonas. No se mezclan, ¿no? Ya digo que hay un plan como bastante invisible en todo este tipo de consecuencias que luego comentaré y os daré mi opinión personal al respecto. Aparecen de pronto en la localidad cuando existe la necesidad de construir una imagen religiosa o hay una epidemia, como os comentaba. Entonces ya digo que son características que son comunes en todos los casos. No piden nada a cambio, salvo un trozo de madera o alabastro y estar completamente solos. No quieren que haya ningún testigo de su obra. Piden como mucho alojamiento o comida, nunca agua, y no suelen probar la comida que se les ofrece, porque luego descubren que están intactas las viandas. Están encerrados en una habitación a solas, realizando la imagen en 1, 2 o 3 días a lo sumo. Y no hacen ningún ruido, lo cual también es sorprendente que alguien se encierre en una habitación, en una celda de convento, que no se oiga ningún ruido y encima en 3 días, a lo sumo, que al final aparezca una imagen como las que vamos a ver dentro de poco. La séptima es que desaparecen súbitamente del lugar donde se encuentran sin que nadie les haya visto partir, con lo cual es muy raro porque a veces se les mete en una habitación ahí bastante apartada para controlarles, precisamente para que no se produzca ningún tipo de timo o de triquiñuela, pero curiosamente desaparecen y nadie sabe dónde han estado ni se despidieron. La octava es que en la estancia suele haber una luminosidad sobrenatural y encuentran dentro una imagen religiosa, la luz como un presagio divino de que algo había pasado. Ellos no están, pero sí está el fruto de su obra. Siempre está rodeada de salud y siempre también de una exquisita factura artística, obra primorosa, obra de estas que cuando la miran dice, esto no la ha podido hacer una mano humana. La novena es que nunca hay constancia de la fecha exacta en la que ocurre el suceso, ¿verdad? Salvo excepciones como en el caso de Zamora con la Virgen del Tránsito, que os contaré dentro de un ratito, ni tampoco del nombre del tallista, siempre son tallistas anónimos. También es verdad que no les gusta hablar mucho, ni comer mucho, en fin. En el sentido estricto serían unas personas muy sosas, pero dejan unas obras artísticas muy divinas. Y por último, el pueblo o la iglesia, visto el prodigio, identifica a estos hombres como ángeles. Al ver lo que ha ocurrido, al ver la fenomenología sobrenatural que se produce alrededor de estos peregrinos, que aparecen nunca como alas, ni se identifican como ángeles, ni nada parecido, pero claro, al ocurrir todo lo que ha ocurrido con esta especie de secuencia de hechos,
han tenido que ser ángeles, y lo que nos han dejado es un regalo angélico, tal como dice la charla. Y si queréis empezamos, teniendo un poco la premisa de esto que acabo de comentar. Yo creo que es bueno ya conocer unos cuantos casos. No vamos a entrar en la credibilidad o no de los asuntos, no lo vamos a enfocar desde un punto de vista católico ni cristiano, para nada. Cuando uno estudia las leyendas hay que abstraerse de ese tipo de prejuicios, ¿no? Dicen, no, bueno, es que esto son creencias de los católicos y allá ellos. No, estamos hablando de leyendas. Y las leyendas, con independencia de la religión, hay leyendas islámicas, judías, budistas, cristianas, las leyendas siempre tienen un sustrato de simbolismo, además de tener un sustrato histórico. Entonces, con eso nos vamos a quedar, sobre todo con la idea que yo intento transmitir. La más antigua que yo conozco de todas estas obras angélicas es la que se refiere a la Cruz de los Ángeles. La Cruz de los Ángeles es no solo un emblema de Asturias, sino que forma parte también del escudo de Oviedo. Está en la Catedral del Salvador, en la de Oviedo, la Cámara Santa, y es una de las reliquias principales que tienen, junto con la Cruz de la Victoria, o junto con el Pañolón de Oviedo, o el Arca de Ágata, y tantas cosas que tienen en esa Cámara Santa, que por cierto recomiendo visitar cuando estéis en Oviedo. Esta es la imagen tradicional, esta es la imagen original y como más conocida, ¿no?, de la Cruz de la Victoria, de los ángeles, donde aparecen dos angelitos abajo. Esto es un añadido posterior. Pero la cruz, a pesar de que está revestida de oros y de piedras preciosas, es una cruz del año 808 y así queda registrado en una de las inscripciones que tiene. Es una cruz que dona el rey de entonces, que era Alfonso II el Casto, el rey de Asturias, lo dona a la catedral, y con una leyenda que en aquella época ellos consideraban que era totalmente auténtica. De hecho, se recoge en la Crónica Silense, que es un poco posterior, es del siglo XII, pero se recogen todos los detalles. Lo que cuenta básicamente es que este rey tenía necesidad de donar una cruz importante a la catedral, a lo que se estaba haciendo, ¿no?, lo que luego se convertiría en la Catedral de Oviedo, y oportunamente aparecen dos peregrinos diciendo que son orfebres y que son capaces de hacerle una cruz siempre y cuando le den los materiales necesarios. Le da la madera, le da las piedras preciosas, le da el oro, le deja en una habitación apartada dentro de su palacio para que no se escapen con este dinero, por si acaso, con estas riquezas, por si acaso son unos timadores, y su sorpresa es que al cabo de 3 días se encuentra con esta verdadera joya que por la tesitura, por la forma, debería ser una cruz visigoda, ¿no?, y por la época en la que estamos hablando, a pesar de que ya el imperio visigodo había desaparecido con la invasión musulmana, pero debería ser de factura visigoda. Sin embargo, no lo es, y sí lo es de estructura más lombarda, que es como dice que serían los orfebres. El hecho es que, como no sabían muy bien cómo explicar aquello, la leyenda, la Crónica Silense, dice que realmente fueron estos dos ángeles que oportunamente aparecieron para donar esta cruz al rey, y el rey lo hace a su vez a la catedral, y además con una maldición. Era de factura tan prodigiosa que, para impedir que fuera robada, porque por entonces era como un caramelito, ¿no?, tener esta cruz ahí con lo que significaba, pues hay una maldición muy curiosa en la que se dice que aquel que sustrajera o robara esta cruz le caería encima un rayo divino. No se andaban con ningún tipo de remilgo. Incluso dicen que con esta cruz siempre se vencerá el pecado, se vencerá el mal, en fin, las clásicas retailas en latín que se colocaban en la época. Pero es cierto que ha intentado ser robada en varias ocasiones. Durante la Guerra Civil casi se la cargan. Es una cruz que milagrosamente todavía sobrevive y es del siglo IX, porque ha tenido muchos percances, ¿no? La Guerra Civil se bombardeó aquello, prácticamente desaparece esto y casi todas las reliquias que tenían. No ocurrió, a pesar de que sufrió bastantes desperfectos, y luego en el año 1977 la robaron, fue capturada muy pronto, y es verdad que siempre que ha intentado ser destruida o robada, el que lo ha originado ha sufrido algún percance. No sé si la maldición será verdad o no verdad, pero el hecho es que se está cumpliendo de momento a rajatabla, así que si alguien quiere probar suerte, ya sabe, está en la Catedral de Oviedo y a ver qué ocurre. Pero yo no se lo recomendaría, las cosas de los ángeles es mejor no tocarlas. Bueno, ahí tenemos esa cruz, que como veis está dentro o fuera de esa cronología que yo os he comentado al principio, porque sería del siglo IX, que posiblemente sea una leyenda posterior
inventada, pero es muy significativo que ciertas obras artísticas relacionadas con cruces o con tallas, en este caso de la Virgen, estén asociadas a estos extraños peregrinos. En el caso de la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia, además es una imagen curiosa, ¿no? Porque la llaman la jorobadita, porque tiene la cabeza inclinada. Lo más seguro que fuera una virgen yacente, posiblemente una virgen del tránsito, o la dormición de la Virgen, como también se suelen llamar este tipo de imágenes, que luego la izaron y se ha convertido pues, en una figura tal cual la veis, pero claro, con la cabeza inclinada porque en su momento debería estar apoyada en una almohada. Eso es un detalle lógico y técnico que sin embargo yo no he encontrado en ninguna leyenda, pero es de cajón, ¿no? Pero tiene su leyenda, tiene su historia. Se habla de que en el año 1407 el padre Jofré iba a dar misa a la Catedral de Valencia y en ese momento pues, se encuentra con unos gamberros que están intentando alterar la paz de un pobre loco que bueno, el hombre pues hacía lo que podía para quitárselos de encima. Y él veía que había mucho débil mental, mucho loco, mucho pobre, mucha persona abandonada y que necesitaban algún tipo de hospicio o de protección. Entonces se le ocurre la idea de hacer eso, una hermandad donde proteger a todos estos desheredados, a todos estos locos, todas aquellas personas que por enfermedades mentales o enfermedades físicas pues no tenían ningún tipo de acogida. Y a partir de ese momento se crea esa cofradía de los locos y desamparados, pero necesitaban una imagen. Entonces ahí es cuando entra la leyenda, dice que en el año 1414 aparecen unos peregrinos muy oportunos, 3 peregrinos, ni más ni menos. Estamos hablando del siglo XV, donde ya se da esa especie de plan que os estoy comentando. Justo en la zona de Valencia ya empiezan a aparecer estos peregrinos. 3 en el año 1414 que se ofrecen a tallar una imagen de la Virgen. Efectivamente lo hacen con esas premisas que acabo de comentar, que les dejen una talla de madera, que les dejen solos, que les den alimento y que les dejen tranquilos, sin ningún tipo de testigos. Y al cabo de 3 días aparece esta imagen de autor anónimo, nadie sabe quién lo ha hecho, pero de tal perfección que se quedaron admirados entonces y ahora de esta fastuosidad y sobre todo de este detalle. Evidentemente la denominaron con la advocación de la Virgen de los Desamparados precisamente porque formaría parte de este hospicio, de este hospital, donde se acogería a todos los más desamparados, a los más pobres y también a los locos y a los niños huérfanos o expósitos que por entonces abandonaban con bastante facilidad. O sea que aquí tenéis un caso, además de una imagen que rápidamente empieza a obrar milagros y por eso con el tiempo se convierte en la patrona de Valencia. Lo mismo ocurre en Alicante, esta Virgen de Hondón de las Nieves, en Alicante, también en unos años muy parecidos, estaría según la leyenda pues 4 años después de lo que acabo de comentar de Valencia. Peregrinos, esta es la imagen original, por desgracia la original desapareció en la Guerra Civil, que hacen esta imagen de Nuestra Señora de las Nieves, o el Hondón de las Nieves, como así se denomina, también 3 peregrinos, zona de valenciana en general, haciendo solo imágenes de vírgenes, no de Cristo. Os he puesto 2 ejemplos, hay alguno más, pero muy llamativo, ¿no? Siglo XV, 3 peregrinos, zona de la Comunidad Valenciana, y haciendo imágenes femeninas, imágenes de vírgenes. Muy bien, curioso. Son 2 ejemplos. Pero pasamos de siglo, nos vamos al siglo XVI, y aquí aparecen ya no 3 peregrinos, sino un peregrino, pero por la zona de Aragón. Y se les ve tanto en Mayén, como en Calatorao, como en Alcolea de Cinca, que está en Huesca, como en La Naja, que también está en Huesca. Y por citar 2 ejemplos, aquí tenéis el caso de Calatorao, en la provincia de Zaragoza. Si visitáis la iglesia de Calatorao, la iglesia de San Bartolomé, es muy curioso porque hay 4 paneles, como 4 cuadros, donde se ve un poco en la secuencia de lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de este siglo XV interesante, además, y apasionante, perdón, el siglo XVI. Sería en el año 1520, según dice la leyenda, donde ahí veis el peregrino con las conchas de Santiago, con lo cual siempre con la misma denominación, ¿no? De peregrino, de romero, que está haciendo ese camino espiritual y que coincide que pasa en un lugar
donde ven que no hay un Cristo. Él va, se aloja en uno de los hospitales dentro de la ruta jacobea, pero él ve que en la iglesia del pueblo no hay ningún Cristo y él se ofrece voluntariamente y gratuitamente a hacer ese Cristo. Bueno, pues le dicen, pues vale, si no nos vas a cobrar nada, pues hazlo. Ahí tenéis otras dos de las imágenes. Y ahí veis cómo en uno de los cuadros ya ese peregrino le revisten de ángel, ¿no? Con sus alitas y esas cositas que estáis viendo aquí, en esta parte. O sea, ya le ponen de ángel. Y ven cómo una vez que termina de hacer esta obra, desaparece y todo el mundo se queda fascinado al ver este Cristo, el Cristo de Cala Torao. Ya digo, se recoge en esas 4 imágenes, de las cuales os he reflejado 3. Y este es el Cristo. Estas son imágenes mías cuando fui, que le pude ver. Le llaman el tostado porque también por el tipo de madera, pues estaba así como tostadillo, ¿no? Como si estuviera renegrido, pero es por la madera y por la factura artística. Hasta el punto de que este Cristo también empezó a obrar milagros al poco tiempo, aquí tenéis otra imagen, y se le empezó a llamar el Cristo de los endemoniados. Se especializó en eliminar aquellos malos espíritus dentro del cuerpo. La gente iba allí, a Cala Torao, para rendir culto a este Cristo, porque ya sabían la historia que había ocurrido a principios del siglo XVI de este extraño peregrino, que había dejado esta talla artística de primorosa factura. Pero corrió la voz de que era bueno para esto, no solo para quitar determinadas dolencias o para conceder deseos, sino que era bueno para los endemoniados. Efectivamente, con el tiempo, hasta se hizo un tren específico a Cala Torao que le llamaban el tren de los endemoniados para quitarse este tipo de dolencias. Desde el año 1880 hasta 1950, o sea, hasta hace nada, ese tren estaba en vigor. Y allí iban. Entonces, claro, el Cristo todavía adquirió más prestigio sabiendo que era un peregrino angélico el que lo había confeccionado. No hay ningún tallista con nombre y apellido que se le atribuya esta obra. Y de hecho, ya has visto que en los cuadros que aparecen en la iglesia se le representa ya como un ángel directamente. Bueno, pues en Mayén algo parecido. En Mayén también estamos en Zaragoza, aquí tenéis la fachada de la iglesia, que por cierto tiene un nombre ya bastante singular, que es Nuestra Señora de los Ángeles, es muy llamativo, ¿no? Pero aquí, este peregrino, siempre estamos hablando de uno, así como en el siglo pasado se hablaba de 3, aquí estamos hablando de un peregrino, siempre por la zona de Aragón, se va a Mayén y ahí ve que tampoco hay un Cristo, y él se ofrece a hacer el Cristo, pero ya no es un Cristo crucificado como el que hemos visto antes, sino que hace el Cristo de la columna, que es este. Un Cristo curioso, también en pocos días, siempre el máximo son 3 días, y claro, la gente se queda asombrada cuando entra en la habitación, no está ese peregrino, hay una luminosidad y cuando desaparece la luminosidad surge este Cristo atado a la columna. Pero si os dais cuenta, con independencia de la talla artística de esta imagen, fijaros un poco las manos. Siempre se ha dicho que este Cristo tiene un mensaje oculto, porque tiene un escorzo en los brazos y en los dedos muy raro, ¿no? Es decir, si el artista era tan bueno, y evidentemente lo era, ¿por qué hacer ese mudra, ¿no? Como ese gesto con las manos? Veis que en su mano derecha tiene como los 3 dedos extendidos, como haciendo la pata de la oca, y eso ya sabéis que tiene mucha simbología, ¿no? Dentro del hermetismo y sobre todo de los que nos gusta indagar más allá de lo que dicen las meras leyendas. Hay distintas interpretaciones. Unos dicen que era un signo relativo a los agotes, que era una etnia maldita, por entonces había varios representantes en aquella zona. Otros dicen que sencillamente eso es un signo de identificación y de iniciación para aquellos que lo comprendieran como una especie de signo masónico, ¿no? Por entendernos. Que solo estaba ahí para aquellos que entendieran quién era el auténtico autor de esta talla y qué es lo que intentaba representar o qué mensaje intentaba dejar para la posteridad. Las especulaciones son muchas, pero bueno, sí quiero que quede constancia, reseñarlo, de que este Cristo empezó también a obrar milagros, como os podéis imaginar. Es un Cristo que sale en procesión todas las Semanas Santas y, por supuesto, pues es objeto de mucha peregrinación para verle y, sobre todo, cuando se conoce también la leyenda, esta leyenda sobrenatural que os acabo de comentar de este Cristo, uno más, del siglo XVI, en la zona de Aragón, donde ya no hacen vírgenes, hacen Cristos, porque en Alcolea de Cinca o en La Naja, por ejemplo, también hacen Cristos. Aragón, un solo peregrino, ya no estamos hablando de 3, un solo peregrino hace este tipo de cosas. Bueno,
curioso y significativo, y yo creo que ya vais empezando a ver un poco esta relación que intento indicar. Nos vamos a Zamora. Zamora, un lugar que os recomiendo por muchas razones, pero si vais a Zamora, aparte de la catedral, ir al convento del Corpus Christi. Es un convento de clarisas, pero permiten el acceso y sobre todo para ver esta Virgen, la Virgen del Tránsito. La Virgen del Tránsito, a diferencia de las demás imágenes que os acabo de comentar, donde bueno, siempre se habla de una fecha indeterminada, a veces sí sabemos el año y otras veces no, solo sabemos más o menos la época o el siglo, pero aquí sí, aquí sabemos exactamente hasta el día que ocurre, porque las monjitas lo detallaron primorosamente en su libro de visitas por decirlo así. Y esto ocurre ni más ni menos que un 2 de mayo de 1619. ¿Veis? Hemos cambiado de siglo, ya estamos en el siglo XVII. Aquí ya no hablamos de 3 ni de un peregrino, sino hablamos de 2. Y en este siglo son 2 peregrinos y en este caso vuelven otra vez a ser vírgenes. Ya no hacen Cristos. Pero se van a una zona concreta y ahora estamos en la zona de Castilla. Fijáis, ¿no? Primer siglo, por decirlo así, primer capítulo de esta especie de obra angelical, la zona de Valencia. Segundo, zona de Aragón. Ahora nos vamos a la zona de Castilla, nos vamos a Zamora. Y ese 2 de mayo de 1619, estos 2 peregrinos llaman a la puerta del convento, le habla Sor Petronila, que era la monja tornera. Ellos se identifican como peregrinos que están haciendo el Camino de Santiago, pero bueno, que habían tenido el pálpito de que tenían que llegar allí porque había que hacer una virgen. Y la Petronila, que sabe perfectamente que la Madre Superiora estaba con la idea de hacer una virgen, se queda sorprendida, llama a Ana de la Cruz, que era la priora, y Ana de la Cruz habla con estos peregrinos. Y se queda también un poco estupefacta, porque dice, ¿cómo sabéis que yo quería hacer una imagen de la Virgen, un poco rememorando la imagen de la Virgen que tenemos en el convento de Gandía, de donde procedían ellas, estas monjitas clarisas? Ellos dicen que ellos ya lo sabían y que por eso, adivinando sus deseos, estaban allí y que si querían hacer una talla de la Virgen. Claro, imaginaros, convento de clausura, de monjas, 2 peregrinos, 2 jóvenes mancebos apuestos, en fin, admitirles en el convento podía producir un cierto escándalo. Pero aún así yo creo que todas las monjitas le dijeron a la priora, Ana de la Cruz, sí, que entre, que no pasa nada, así total. Bueno, la cosa es que abren las puertas, los peregrinos entran, eso sí, le dan la celda más remota y a cambio, pues eso, lo único que piden es un poco de comida, un trozo, en este caso, no de madera, sino estaríamos hablando de alabastro, y que les dejen tranquilos, ¿no? Así que ahí se produce el rumor, los cotilleos de las monjitas, como diciendo, ay, a ver si hemos hecho una tontería. Y la madre, la priora, dice, tranquilas, que estamos protegidas por Dios y seguro que estos peregrinos no nos van a hacer nada. Y total, ahí les tenemos, les encerraron bien, además, con llave para que no salieran de ahí. Y dice, luego ya veremos. Bueno, la leyenda, sigue contando la leyenda, porque leyenda es al fin y al cabo, porque nos faltan todavía datos probatorios. El hecho es que pasan, ni siquiera aquí, fíjate, es más precisa esta leyenda, porque aquí ya no se habla de un día, o de 2, o de 3, como en otras leyendas anteriores. Aquí estos peregrinos nos dicen que van a hacer esa talla, esta que estáis viendo aquí, además aquí tenéis un detalle para que veáis, es de una perfección absoluta y de una belleza primorosa. Dicen que la van a hacer en el intervalo de las 8 de la mañana, que es cuando ellos llaman al convento, hasta las 5 de la tarde. Que en ese momento, en ese lapsus de tiempo, harán esta imagen. Bueno, a ver si es verdad. Y ahí se quedan en la celda, bien encerraditos para que no haya ningún tipo de tentación. Y una de las monjas, dice la leyenda, en fin, la curiosidad, ¿no? Asoma antes de que llegue el plazo fijado, asoma un poco por la mirilla a ver si les encuentra, a ver si les ve, a ver qué están haciendo, en fin. Quería cotillar, curiosidad. Y ahí es cuando se da cuenta que cuando intenta mirar no ve nada, pero sí hay un resplandor extraño dentro de la celda. Llama a Ana de la Cruz, a la priora, y ¿qué ha pasado aquí? No sé, entre que no se ha oído ruidos, estos no han manifestado ningún deseo de que quieren comer, ni nada, es extraño que estén haciendo aquí alguna imagen. Así que automáticamente abren la puerta de la celda y ¿qué se encuentra? Los peregrinos por ninguna parte, estas 2 personas, lo cual era rarísimo porque si hubieran salido les hubieran visto, antes o después, ¿no? Era muy difícil salir de la celda sin ser vistos, pero a cambio se encuentran con esa luminosidad
extraña y sobrenatural, y dentro esta imagen, la imagen del tránsito, la Virgen del Tránsito, que una vez más empieza a obrar prodigios, el rumor corre, primero son todas las monjitas las que se acercan hasta allí de distintas congregaciones, y luego pues distintos peregrinos, distintas personas que querían ver este auténtico prodigio. Tal es así que con tanto milagro como queda recogido en las actas del convento, se la acaba nombrando la patrona de Zamora, que actualmente es la patrona de Zamora. Ahí tenéis un caso curioso. Pero fijaros, estamos hablando de Castilla, año 1119, en ese mismo momento, en ese mismo año, se estaba construyendo el convento de Ágreda, en Soria. El convento de Ágreda es muy curioso, sobre todo por la persona que habitó ese convento durante mucho tiempo, que era Sor María Jesús de Ágreda, que la conoceréis por las famosas bilocaciones que hacía Nuevo México, Arizona, evangelizando a distintos indios, entre ellos los indios humanos, que cuando llega Alonso de Benavides y los franciscanos, pues se encuentra que ya están evangelizados, que ya hasta tienen cálices y rosarios, y luego se descubre, y esto es uno de los grandes expedientes X de España, dentro de la fenomenología paranormal, se descubre que esa dama azul era ni más ni menos que Sor María Jesús de Ágreda. Bueno, la idea no es contaros ese caso, que yo creo que más o menos lo conocéis, sino la construcción de este convento. Y este convento se empieza a construir desde el año 1618 hasta 1633. Se construye gracias a la familia Coronel, que eran los padres de Sor María Jesús de Ágreda, que estaban casados, deciden romper un poco el vínculo matrimonial y cada uno hacer un convento, uno para hombres y otro para mujeres. Y en el de mujeres, evidentemente, Catalina de Arana, que era su madre, se lleva a sus hijas, y su hija mayor, Sor María Jesús de Ágreda. Bueno, lo digo un poco para que os pongáis en situación. Principios del siglo XVII se empieza a construir este convento, este pueblo ahí apartado de Soria, y justo cuando se está construyendo, acordaros que lo de Zamora es en 1619, este convento se empieza a construir en 1618, pero justo al poco de construirse, pues no se dice la fecha, pero sería entre 1619 y 1620, aparecen dos peregrinos, curiosos, también los mismos que habían estado en Zamora, y se presentan como maestros de obras, que si quieren les pueden ayudar en la construcción de este convento, que se habían enterado que se estaba construyendo allí. Bueno, pues necesitaban mano de obra, y encima si era gratis, y encima prácticamente no pedían comida, pues mejor que mejor, ¿no? Tampoco hablaban mucho, no eran muy conversadores, pero el hecho es que le dan este atributo de que empiezan a construir este convento, y efectivamente las obras avanzan con una rapidez primorosa. Los accidentes que hay, siempre hay alguien que se cae de un andamio, siempre hay alguien que le cae una teja, una piedra, no sufre nadie ningún accidente, todos sanan milagrosamente, las obras incluso parece que tienen tal celeridad como si se estuvieran también construyendo por la noche. En fin, se dan una serie de acontecimientos extraños a lo largo de ese periodo de construcción, y sobre todo mientras están estas dos personas, estos dos maestros de obras, estos dos extraños peregrinos que voluntariamente ofrecieron su ayuda. El hecho es que cuando esto ya prácticamente está terminado, ellos se despiden, se marchan y nunca más supieron quién eran ellos. Nunca dijeron su nombre, prácticamente no conversaban con nadie, solo se sabía que eran muy buenos constructores y que cualquier accidente que ocurría en el periodo que ellos estuvieron allí presentes era un accidente mínimo, nunca tuvo ningún tipo de consecuencia. Bueno, lo extraño de todo esto es que en el escudo que aparece en este convento de Ágreda, ¿veis esto? Hay un león rampante, hay un diamante en el centro, un corazón encima y dos efigies tocadas, ¿no? Así con una especie de tocado en la cabeza, que no se sabe muy bien a quién corresponde, y que hay una tradición local que dice que podría corresponder a estos dos extraños peregrinos, a estos dos maestros de obra, que tan gentilmente ayudaron en la construcción del convento de Ágreda, justo en esa época en la que también se produjo lo de la Virgen del Tránsito. Curioso, llamativo, ahí está, ¿no? Pero claro, su labor, ya que hemos hablado del convento de Ágreda, su labor era también ayudar a la construcción de ciertas ermitas. En este caso, por ejemplo, el santuario de Guayente, en Huesca, pues también la tradición habla de que unos peregrinos también autonombrados maestros de obra ayudaron a hacer este santuario en el Valle de Benasque, que además era un lugar que ya estaba precedido por una aparición mariana, por una aparición de una imagen religiosa de la Virgen, que fue recogida por el señor de la zona, la llevaba a un santuario, a una iglesia cercana, y justo la imagen volvió otra vez a aparecer en la cueva donde
se había visto en primer momento, es lo de siempre, es una especie de constante. Así que lo que hicieron, cuando ocurrió por 3 veces, era construir una pequeña ermita en el mismo lugar donde estaba esa imagen, donde apareció la imagen religiosa. Y justo 2 siglos después, en el siglo XIII, es cuando aparecen estos peregrinos y le dicen al señor, al del feudo de aquel momento, que le pueden ayudar a construir esto porque querían hacerla más grande. Esa ermita se había quedado pequeña y querían hacer un monasterio mucho más grande. Efectivamente, ahí lo hacen, dicen que obtuvieron la ayuda sobrenatural en ese siglo XIII de estos maestros de obra. Santuario de Guayente, para que lo veáis, en Huesca. O lo mismo que pasa con esta ermita, aquí nos vamos a Guipúzcoa, a la ermita de Verastegui, dedicada a San Lorenzo y que además se hacen un ritual muy curioso. Esta ermita dice que fue construida por ángeles directamente, o sea, aquí ya no hablan de peregrinos, sino que las piedras fueron traídas de una cantera cercana y de forma sobrenatural pues se construyó esta ermita, que además tiene unas propiedades terapéuticas de primer orden. La gente que va allí, que quiere curarse los forúnculos o diviesos, o los clavos, tienen que ir antes al herrero, o antes por lo menos lo hacían así, ¿no? Compraban clavos, un poco por lo de la magia simpática, y luego con esos clavos iban a esta ermita de San Lorenzo y una vez consagrados por el cura, lo pasaban por la parte afectada y el clavo curaba un clavo. Eso de que una mora de la mancha de otra mora, pues una cosa así, pero con los clavos. Y el forúnculo, pues desaparecía. Y decían que se producían muchos más fenómenos sobrenaturales en esta ermita gracias a que había sido construida por los ángeles. Así lo cuenta una leyenda local. En el caso de San Rafael, para ir más rápido, también para mí es un caso muy significativo. Los que conozcáis Córdoba veréis que hay muchos triunfos, estos se llaman triunfos de San Rafael, que son columnas y encima está la imagen de este arcángel. La historia es muy curiosa porque habla de que en el año 1578 el padre Andrés de la Ruela, él tiene una visión, más bien unos sueños lúcidos, donde se le aparece el arcángel. En aquel momento Córdoba estaba sufriendo una epidemia de peste, una vez más, esos acontecimientos traumáticos que se dan en ciertas poblaciones, pero aquí ya no aparece un peregrino determinado, sino que aparece alguien, en este caso en sueños, pero le dice directamente que es San Rafael, y que para eliminar la peste de Córdoba tiene que construirle una estatua, porque él era un enviado de Dios y estaba enviado de Dios expresamente para custodiar la ciudad de Córdoba. Pero siempre y cuando él accediera a sus deseos. Aquí tenéis un detalle de uno de estos triunfos de San Rafael. Siempre y cuando se le construyeran estas imágenes, porque él, en compensación o agradecimiento, eliminaría la peste, como así fue. Y de hecho, este es el mensaje que le da al padre de las Ruelas para que quede luego reflejado en los distintos triunfos. Es decir, yo te juro por Jesucristo crucificado que bueno, soy el ángel al que Dios envía para custodiar esta ciudad. Y fijaros, aquí viene lo curioso, ¿no? Dice, bueno, es una leyenda más. Lo curioso es que es verdad que la peste desaparece en aquel momento, en el momento que esta visión, esta revelación se produce. Además, el padre de las Ruelas le costó trabajo decirlo. Él dice que tuvo 4 visiones o 4 sueños de este arcángel, no lo quiso revelar porque pensaba que le iban a tomar por loco, y justo en el quinto, cuando ya insiste el ángel, dice, ¿pero tú quieres que se elimine la peste? Hombre, claro que sí, pues hazme caso de una vez. Entonces, al final hace caso, se lo cuenta al prefecto de la orden, y a partir de ahí la peste desaparece. Y claro, como construyeron este tipo de monumentos repartidos por toda la ciudad, yo he visto más de 10, pero seguro que habrá muchos más, dice que desde ese momento la peste, ninguna epidemia, vuelve a asolar Córdoba. Y mientras el arcángel o la efigie de San Rafael esté allí presente, nunca nada malo va a pasar en Córdoba. Curioso porque es que se ha convertido en el ángel custodio, no es el patrono, pero es el ángel custodio de Córdoba. Y todo a raíz de esa aparición en el siglo XVI y de un elemento que ha dejado su huella. Lo mismo se podría decir, ya que estamos hablando de custodios, de la Virgen de los Reyes, que sabéis que esta persona también, y bueno, pues uno de los referentes de la religiosidad espiritual sevillana. También tiene una historia relacionada con estos ángeles, con Fernando III el Santo, muy llamativa además. Esto lo cuenta José María de Mena en uno de sus libros relativos a las leyendas y las tradiciones de Sevilla. ¿Cómo es así? Tampoco, no voy a entrar en detalles porque básicamente sigue el mismo patrón que os he dicho, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, que con la Virgen de los Reyes en Sevilla se dice algo parecido y, como veis, muy similar en factura a la Virgen del Tránsito de Zamora que hemos visto antes. Y un poco ya para terminar, porque podría contar muchas más cosas, pero sí he querido traer una serie de ejemplos
para mostrar un poco esa teoría de que había y hay un cierto plan angélico, ¿no? Todos los casos que he contado, podréis decir, bueno, son muy antiguos, son del siglo XV, XVI, XVII, incluso esa cruz de los ángeles de Oviedo es del siglo IX. No, hay casos también actuales. No sé si conocéis a esta persona que veis aquí en esta imagen. Es Sor Patrocinio, que también la llaman o la llamaban la monja de las llagas. Una mujer, una monja, que tuvo mucha relevancia en el siglo XIX, incluso fue asesora espiritual de la reina Isabel II. Y cuando ella tenía 20 años, ella estaba en un convento de franciscanas concepcionistas, en un convento de Madrid, un caballero de gracia, como así se llama la calle. Y ella tiene una revelación, una aparición. Y la aparición es que se le aparece el arcángel San Miguel junto con la Virgen, le dice, en fin, le alienta sobre una serie de verdades espirituales y teológicas, pero para mí lo importante es que le hace entrega de un objeto físico, le hace entrega de una imagen. O sea, la propia Virgen, y sobre todo amparada y protegida también por una cohorte de ángeles, entre ellos el jefe de los ángeles era San Miguel, tal como ella lo describe en la crónica que escribió, le hace entrega de una imagen religiosa, y es la imagen del olvido y la misericordia. Y dice que se tiene que llamar así esa imagen para que nadie olvide que ella se lo ha entregado y que esta imagen a partir de ese momento va a obrar muchas virtudes, no solo en el convento, sino a todos aquellos que se acerquen a verla o que se acerquen a tocar la imagen. Bueno, es una cosa tan curiosa, tan llamativa, lo que le ocurre a Sor Patrocinio, esta monja de las llagas, que ni siquiera sus propias hermanas la creyeron, porque cuando le entregan la imagen, desaparece del convento y dice, bueno, sí, esto es una historia que tú te has creado, un éxtasis, pero luego, ¿dónde está la imagen? Bueno, pues al final, con todo el revuelo, esa imagen aparece cuando está la Madre Superior, está Sor Patrocinio y además está el prefecto de la Orden de los franciscanos, vuelve a aparecer y es cuando se dan cuenta que efectivamente era un milagro. O sea, que esta mujer no mentía y que encima el testimonio, porque son de los pocos casos que yo conozco, el testimonio de su visión, de su éxtasis, era una imagen tridimensional, una imagen física, una imagen que podéis ver si queréis, porque esa imagen está en un convento de Guadalajara, está en el convento de las franciscanas concepcionistas de Guadalajara, en la Plaza del Carmen. Yo fui hace muy poquito con mi mujer para comprobarlo, porque yo soy de los que me gusta comprobar este tipo de hechos, y efectivamente cuando fui, aquí tenéis una imagen de la época de Sor Patrocinio, con la imagen, iba a todos los sitios con Nuestra Señora del Olvido, a todos los lugares, porque desde aquel momento que ocurre, y esto ocurre además el 13 de agosto de 1831, desde aquel momento que ocurre, ella no se desprende nunca de esa imagen. La lleva hasta en su exilio a París, porque cuando ocurre la Revolución de la Gloriosa en 1868 ya se tiene que marchar y siempre llevaba su imagen. Bueno, pues esa imagen no ha desaparecido. Esa imagen se puede ver. Esa imagen está en este convento de Guadalajara. Os recomiendo que vayáis a verlo por si queréis ver. Bueno, hay más casos. Esta es la iglesia del Bordón, que está en Teruel, donde la imagen, la Virgen de la Araña, tiene una historia parecida, pero por desgracia en la Guerra Civil la rompieron, desapareció, fue destruida, pero muy curiosa porque la llamaba la Virgen de la Araña porque justo debajo, en la parte de la peana, ahí tenía dibujada, más bien esculpida o tallada, una telaraña primorosa, o sea, que es muy difícil hacer en alabastro, una telaraña de esas características, con una raya en el medio, como que estaba totalmente... Sí, ya termino, ya... Esto es lo último. Estaba como atrapada, hay todo un simbolismo ahí. Por desgracia, esta imagen angélica sí que ha desaparecido como tantas otras. Solo lo he traído un poco para que veáis que muchas de ellas hoy no tendremos el testimonio físico y se hizo una reproducción. O esta famosa escalera que está en el convento, en la iglesia de Loreto, en Santa Fe, en Nuevo México, que dicen que no tiene ni clavos, ni argamasa, ni ningún tipo de pegamento, y que de forma casi increíble está levitando, ¿no?, en esta capilla de Loreto, y que también se la han atribuido a Los Ángeles, que por cierto hay una película donde se refleja este caso. O la multitud de reliquias asociadas a Los Ángeles, entre ellas las alas de arcángel, pero muchas de estas, evidentemente, no hay que confundir con lo que yo estoy comentando. Es decir, hay muchas cosas atribuidas a Los Ángeles que se sabe que son mentiras, que son mistificaciones o que son exageraciones, pero que no tienen nada que ver con el asunto. Cuando alguien dice que un relicario tiene el ala del arcángel San Gabriel, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo dudo mucho, ¿no? O que tiene el suspiro del Espíritu Santo, o un estornudo de San José. No os lo creáis, de verdad, no os lo creáis. O que la casa de la Virgen de Loreto en Italia, que está trasladada directamente desde Nazaret. No, fue la familia Di Angelo en el año 1293, cuando traslada piedra por piedra de Nazaret,
primero a Coraz y luego a Loreto, pero no porque fuera trasladada por los ángeles. Bueno, quiero decir con esto que hay que tener siempre mucho cuidado con este tipo de leyendas, no hay que tomarlas nunca al pie de la letra, pero sí esos primeros casos, con esas pautas, con esos requisitos comunes, sí que un poco quede constancia de que a lo mejor en todo eso sí que había un determinado plan angélico, ¿no? Conclusión, y con esto termino, que tenéis el chiste, es que estos angelitos al final se lo chivan todo a Dios. Conclusión, yo pienso que siempre tenemos una imagen estereotipada de los ángeles, pensamos que los ángeles son los que nos describe la Iglesia, los que nos describe el judeocristianismo, que tienen sus alas, que son andróginos, que siempre están haciendo el bien. Mira, hay otro tipo de ángeles, ¿no? Y yo no sé si son ángeles o no son ángeles, pero lo que sí hay constancia, y yo creo que lo he intentado reflejar, es que a lo largo de determinadas épocas hay personajes que pasan por este mundo, muchas veces en silencio, sin hacer ruido, pero dejando un testimonio. En algunos casos una obra artística, como estas tallas de la Virgen o de Cristo, en otras veces a lo mejor un consejo, una sonrisa o sencillamente un determinado detalle que te puede cambiar la vida. Yo creo que ángeles de la guarda hay muchísimos, y no solo aquellas personas que han fallecido y que nos siguen queriendo desde el otro lado, que ahí están, hay multitud de testimonios, sino que luego hay ángeles de carne y hueso que no son, desde el punto de vista estricto de la Iglesia Católica, ángeles, pero en el momento que ellos están cumpliendo una determinada misión, en el momento que ayudan a una persona en un momento dado, en el momento que están dejando un testimonio, a veces físico, de su presencia y que sirve además para crear una devoción popular, un culto religioso, como es en el caso de todas estas imágenes que os he dicho, hombre, yo entiendo que hay una especie como de plan angélico. ¿Por qué en determinadas épocas siempre personajes muy concretos van a zonas geográficas muy delimitadas y van dejando su rastro para dejar huella? Y esa huella era en ermitas, imágenes que luego eran venenadas, que luego empiezan a surtir efectos milagrosos, curiosamente todas ellas adquieren una fama de milagreros tremenda, y que crean devociones, crean peregrinaciones, crean cultos, crean un poco de espiritualidad. Yo creo, sinceramente, que eso no es casual, que eso está hecho de forma deliberada. Os podría poner ejemplos mucho más ampulosos y espectaculares. He querido recoger pequeños ejemplos de nuestras tradiciones, de nuestras leyendas, más locales, si queréis, pero que en el fondo todos obedecen a las mismas causas y que generan los mismos efectos. Y siempre hay determinadas entidades, en general, y no las defino ni las pongo nombre, pero hay determinadas entidades que están interesadas en crear lugares de poder, lugares espirituales, lugares de culto, lugares de peregrinación, sitios donde tú vas a recoger energía y donde tú vas también a depositar tu parte de energía, lugares cargados energéticamente que no solo benefician al ser humano, sino por alguna razón también benefician a estas entidades espirituales. Como decía alguien, yo no sé si los ángeles existen o no existen, pero yo creo que hay muchos ángeles que solo tienen un ala y que para que podamos volar nos tenemos que juntar todos nosotros, que posiblemente tengamos un ala que nos hemos merecido de ángeles, pero para poder volar nos tenemos que juntar con alguien, abrazarnos, en ese momento tendremos dos alas y es cuando podremos volar. Y cuando empecemos a volar es cuando tendremos mayor comprensión, seremos más conscientes y posiblemente tendremos un conocimiento más profundo de lo que nos rodea. Y ojo, lo que nos rodea no solo lo que vemos, hay un mundo invisible, perfecto, armónico, misterioso, que nos están dando mensajes. ¿Quién te dice a ti que esos mensajes no están cifrados en algunas de esas tallas que acabamos de ver? Muchas gracias. Gracias. Gracias, amigos. Me he pasado de tiempo. Jesús se ha dejado los últimos 10 minutos para que podáis hacer preguntas. Si podéis encender un poco más la luz para poder veros, mejor. Si hay alguna duda, y no tanto duda, sino si alguien sabe de algún otro caso, que evidentemente yo no haya expuesto aquí, me vendría bien también conocerlo, porque estoy haciendo un dossier amplio, porque creo que todavía tiene muchas más consecuencias de que lo que acabo de comentar. Pero bueno, solo os he puesto una pequeña muestra. A ver. Ah, ya te veo. Vamos a ver, sin ánimo de echar balones.
hay una cierta similitud ahí, ¿no? La historia de una comunidad, pero a mí me parece encontrar un poco una relación común. Buscar la Biblia, estuvo sean cierto o no, sea una leyenda, lo que habéis decidido, que yo tengo que la Biblia, no tenemos la decisión siempre la misma. No puede escapar. Esto no hay nada, no tiene comer, pero no sé qué hago. Yo creo que no la toman, no realizan alguna obra y se queda ahí. Sí, hay un común denominador, pero ese común denominador no se da en la Biblia, en absoluto. En la Biblia se describe a los ángeles de forma totalmente distinta. Por eso digo que aquí luego el pueblo o la iglesia les interpreta como ángeles. Ellos nunca dicen que son ángeles. Por eso os he puesto el caso de San Rafael. Podría poneros muchos más porque conozco muchos más casos. Pero he puesto el caso de San Rafael para que veáis un poco la diferencia. Es decir, los fines son los mismos. Al fin y al cabo es ayudar a hacer algo, ¿no? Y también, ojo, no es una ayuda desinteresada, fijaros, en el caso de San Rafael. Es una ayuda siempre y cuando tú le dejes un monumento a él, dejes su efigie. Lo mismo pasa también muchas veces con las apariciones marianas. Dan consejos, ayudan, se convierten en lugares milagrosos, pero tampoco es desinteresado. ¿A cambio qué piden? Que se construya una ermita, se construya un lugar sagrado. Por eso digo que eso es distinto. Allá hay otro tipo de plan que algún día os comentaré, si llega la ocasión, en alguna charla, ¿no? Que también me parece interesante. Yo siempre veo una cierta intencionalidad, yo no creo que nada sea casual. Pero nada tiene que ver este tipo de peregrinos con lo que se cuenta en la Biblia. En la Biblia se le describe de otra manera, se habla de una rebelión de los ángeles caídos, y hay toda una especie de batalla celeste tremebunda ahí, que mejor ni enterarse, porque entre ellos tienen unos pollones que nos estamos quejando aquí nosotros. En esos ámbitos también tienen sus disputas, ¿no? Solo tienes que ver los panteones mitológicos griegos o romanos, que veías que al final eran como los seres humanos, pero a lo bestia, ¿no? O sea, tenían todo tipo de batallas, se odiaban entre ellos, los adulterios eran comunes. Y estos son los dioses, pues madre mía, ¿en qué nos podemos reflejar? No, yo creo que en este caso, este tipo de personas anónimas, y a ver, yo lo que dudo es que todo sea mentira. Aquí podríamos ir por lo fácil y decir, bueno, todo esto son leyendas, no hay que darle mayor credibilidad, ¿no? Hasta ese punto, yo así muchas veces lo puedo admitir en muchos de los casos. Yo sé que hay leyendas falsas. En este caso, por ejemplo, concreto, yo nos he contado una leyenda, por ejemplo, que se da en Madrid, que es la leyenda del Cristo de Carabaña, ¿no? Y Campo Real. Hay toda una leyenda que desde mi punto de vista es falso, donde también un extraño peregrino va por allí, le dan alojamiento más en Carabaña, o más limosna en Carabaña en Campo Real, y luego él deja dos imágenes de Cristo. Una muy bien hecha y otra muy mal hecha. Y encima el tío, para crear cizaña, dice, esta que está bien hecha para Carabaña porque me dieron mejor alojamiento, y esta que está peor hecha para Campo Real. Dice, bueno, ya empiezan a pelearse los pueblos diciendo que la suya era mejor. Eso es mentira. O sea, ese tipo de leyendas no tiene ninguna base. ¿Por qué? Porque fallan, para mí, en lo esencial, en el símbolo. Pero quitando ese tipo de leyendas que se sabe que son espurias o que por lo menos son añadidas, hay algunas otras que no hay motivo para falsear. Fíjate, en el caso de lo de Zamora, las monjas están convencidas. Yo estuve hablando con ellas y tal. Además, aparece este caso reflejado en el libro de La España extraña, el que escribí con Javier Sierra. Y cuando estuvimos allí, estuvimos hablando con varias monjitas y le preguntamos sobre esto, ¿no? Ellas decían, no, para nosotros el caso es real, es decir, estas personas existieron, sabemos perfectamente que ponen esta fecha, no sabemos quién eran y pensamos que eran ángeles. Pero claro, dijimos, pero la leyenda dice que dejaron dos dedos sin acabar precisamente por la indiscreción de una de las monjitas. No, eso es mentira, eso es algo que añadió, además lo dijo con nombres y apellidos, ¿no? Esto lo añadió el cronista de aquí, que nos tiene manía. ¿Qué va a acabar? Mire usted, tiene todos los dedos, cuéntenos. Dice, la dejó perfecta, impecable, con todos los deditos. Dice, eso fue una cosa posterior que alguien añadió. Efectivamente, nosotros comprobamos que estaba totalmente acabada la obra. Es decir, hay que intentar extrapolar aquello que desde mi punto de vista es esencial, y yo creo que los datos que os he contado son esenciales, es decir, para entender un poco esta especie de plan angélico con esas 10 patas comunes, y luego otra cosa que sean rememoranzas de antiguos episodios bíblicos. Eso se nota perfectamente, ¿no? O sea, y se ve claramente si están copiados de ahí o no. No, yo este tipo de leyendas las conozco, quitando el caso de la Cruz de los Ángeles, que me parece que es una leyenda añadida posteriormente, pero a partir del siglo XV es que se dan con una constancia perfecta en este leitmotiv a nivel geográfico, a nivel de cantidad de peregrinos y a nivel de la identidad de lo que tú estás construyendo. Incluso lo he encontrado hasta en el Valle de Arán. En el Valle de Arán, en Gausá,
hay otra leyenda, en este caso atribuida a una cruz, con las mismas características. Eso tú no lo encuentras en la Biblia, me refiero. Sí lo encuentras en leyendas piadosas posteriores, pero en leyendas posteriores siempre asociadas a la curación de pestes. Por ejemplo, en Roma, ese arcángel que está en San Ángelo, en el castillo de San Ángelo, tiene que ver, en la época que estaba el Papa Gregorio, con una peste que también tuvieron que construir ese arcángel para eliminar la peste, con lo cual se parece mucho a lo del Padre de las Ruelas en Córdoba, con la diferencia que el otro era una leyenda muy anterior y sin embargo el Padre de las Ruelas lo dejó por escrito. Yo tengo el facsímil, la obra de Andrés de las Ruelas, y a mí me extraña muchísimo que este hombre mintiera en lo que cuenta. Y digo que me extraña muchísimo porque esa obra nunca se dio a conocer mientras él vivía. Justo 25 años después de su muerte y por un acuerdo general de los de la orden de la que él profesaba, dijeron, vamos a publicarlo para que la gente sepa que esto no es una imaginación de este hombre, sino que es verdad. Lo dejó escrito, pasó desapercibido, pero lo que no pasó desapercibido fue su obra, que ahí está, y los triunfos de San Rafael. A mí eso es lo que me sorprende. Esto es casual, esto es algo que no viene a cuento. Yo creo que sí viene a cuento. Lo que pasa es que, a ver, yo os he dicho una de mis opiniones, pero evidentemente hay muchísimas más. Y seguro que conocéis algún caso más en algún otro lugar. Lo bueno es separar el trigo de la paja. No es tan fácil a veces, ¿eh? Para eso hay que tener una pequeña base documental. Pero bueno, me parece muy oportuna tu observación. ¿Alguna pregunta más? Ya no hay tiempo más. Caches en la mar. Ahora es que os iba a contar dónde estaba el solo. Bueno, la última, venga, Antonio. Vamos a dejarla, pero lo quitamos de este caso. Agradecerte a ti, Jesús. ¿Dónde estás? A ver. Agradecerte tu sabiduría que compartes siempre en tus conferencias. Gracias. Y una doble pregunta muy rápida. Primero, dices que hay un plan divino o un plan, en definitiva, y que tiene dos efectos, o que tiene dos intereses. Uno que es el humano, a través del cual se beneficia todos los peregrinos, todos los fieles de esta divinidad o estadística de Jesucristo, y otro que es el efecto de la otra parte, que me has contado. ¿Cuál crees que es el interés de la otra parte en crear esta corriente? Y segunda pregunta, ¿cuál es tu opinión personal de si son seres divinos o son seres más cercanos a lo humano? Bueno, más o menos lo he esbozado. Ellos también tienen un interés. Sí, no, muy breve, lo digo rápido. ¿Cómo me conoce Antonio? Más o menos lo he esbozado. A ver, aparentemente estos peregrinos no reciben nada a cambio. Pero si esto forma parte de este plan que yo os he dicho, sí, porque lo que están intentando es como dejar señales, balizas, objetos de espiritualidad, para que ese lugar se potencie a nivel espiritual. Que por alguna razón a estos peregrinos, que vamos a suponer son heraldos de algo o de alguien, les interesa que ese centro, ese foco de espiritualidad se genere. Esto se ve clarísimamente más en las apariciones marianas. Pero hoy no vamos a hablar de apariciones marianas. Por eso he tocado un tema que para mí es más desconocido, que yo creo que no se ha tocado nunca en ninguna conferencia y que en parte es fruto de esa investigación que llevo haciendo durante años. Ellos dan algo a cambio, evidentemente, pero también reciben a cambio, no ellos, sino en el plan en el que está orquestado toda esta parafernalia de peregrinos, de personas ambulantes que van dejando un testimonio. Pero imagínate, balizas de espiritualidad, para que luego, a partir de ese momento, se conviertan en lugares de peregrinaje, porque se producen milagros, y que a día de hoy, con los siglos que han pasado, quedan reflejados en libros. Esta charla va a motivar que muchos vayáis a algunos de los lugares que yo acabo de comentar, y que eso, en el fondo, es un foco que se está realimentando continuamente. Entonces, aparentemente a corto plazo parece que no vemos los beneficios, pero hay beneficios para una parte y para otra. Nunca este tipo de apariciones y nunca este tipo de regalos angélicos, y hay muchos, y os puedo decir que el rosario, o la medalla milagrosa, o la casulla de San Ildefonso son regalos angélicos, incluso el pilar de Zaragoza, nunca son de forma desinteresada. Siempre intentan generar un foco de espiritualidad. ¿A quién beneficia? Evidentemente a los seres humanos, pero a lo mejor también a seres que no son humanos. Y lo dejo ahí.